Mi nombre es Nancy Ortiz, soy profesora de la Facultad de Educación. Actualmente soy la coordinadora del grupo de investigación Somos Palabra y hoy pues estamos en este evento que para nosotros pues representa una alegría muy grande porque es, digamos, la inauguración de nuestro seminario de formación permanente que estuvo durante algún tiempo pues quieto por los temas de pandemia y por otras situaciones, y hoy pues reinauguramos nuestro seminario de formación permanente con una charla pues maravillosa que hoy pues estará a cargo del profesor Leandro. Quiero arrancar entonces esta sesión en la que tendremos la charla, la investigación literaria como devolución a la cultura, y posteriormente la presentación de las bases de la convocatoria de nuestro semillero de investigación. Quiero arrancarla con una cita muy breve de José Luis Pardo, de un libro que se llama La Intimidad, y que pues en nuestro grupo de investigación pues tiene, digamos, un asidero importante. Dice así: para acceder al lenguaje tenemos que hablar una lengua, la o las maternas al principio, y para hablarla desde adentro, con nuestra propia voz, manifestando nuestros dolores y placeres con ella y con nuestra propia lengua. Y ello hace que las palabras nos dejen un residuo en la punta de la lengua, un sabor de boca, dulce o amargo, bueno o malo. Lo que ellas nos hacen saber, nos dan a saborear de nosotros mismos. Bueno, José Luis Pardo. Damos entonces inicio a este evento. Les voy a presentar al profesor Leandro, pues seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero voy a hacer una síntesis de su hoja de vida. El profesor Leandro es doctor en literatura, magíster en literatura y licenciado en humanidades lengua castellana. Actualmente es el coordinador del programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Es profesor de la licenciatura en literatura y lengua castellana y docente también de la maestría y del doctorado en educación. Es un profesor apasionado por la literatura y por la docencia, y pues es el actual coordinador de nuestro semillero de investigación. Los dejo entonces con el profesor Diego Leandro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos entonces a empezar con la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias a la profe Nancy por invitarme hoy pues como a participar en esta primera sesión. Pensaba yo ahorita pues que de todas maneras me tocaba arrancar a mí por ser el coordinador del semillero actualmente y por pues digamos dar ejemplo, no de cómo debería hacerse una charla, sino de demostrar que todos, todas lo podremos hacer en algún momento. Y también como, qué tipo de cosas podemos mostrar aquí en este espacio que va a ser permanente, pues como parte de formación del grupo. Entonces, voy a hacer un ejemplo, no de cómo hacer la charla, sino de lo que podríamos hacer en algún momento como aporte al grupo de investigación. Bueno, pues yo quiero empezar leyéndoles algo que encontré hace poco en el último libro del profesor Renan Silva, el historiador, que se llama El viajero y sus sombras. Pues Silva, una vez más, vuelve a sorprendernos con esas indagaciones que hace sobre la ilustración en la Nueva Granada y muy especialmente con un personaje como lo es Francisco José de Caldas. Pues bueno, este también es un libro, yo pienso, en el que Silva empieza a hacer ciertos balances de su actividad como investigador y dice lo siguiente: aunque parezca extraño, debo decir, ya casi al final de una larga vida dedicada a la investigación, que me siento enormemente feliz y agradecido de haber consagrado la mayor parte de mi formación y trabajo académico a la historia, la sociología y la antropología. Aunque me parece obvia la importancia de todas las ciencias, lo mismo que la de la filosofía, el arte y la literatura, hay una característica de la historia y de las demás ciencias sociales que no deja de conmoverme y ayudarme a vivir con esperanza. Nietzsche la resumió al hablar de alguien que,
comillas, al estudiar la historia sentía transformarse constantemente no solo su espíritu, sino también su corazón, y que en oposición con los metafísicos estaba dichoso de abrigar en él no un alma inmortal, sino muchas almas mortales. Allí termina la cita de Silva y también la de Nietzsche. Bueno, lo que tienen aquí es una imagen de las cosas que hacen los estudiantes que acompaño en el seminario de investigación literaria de la licenciatura en literatura y lengua castellana. ¿Por qué quiero hablar de estos como alcances de la reflexión? Porque en la base de lo que quiero contarles hoy, pues está asumirme como un profesor, sí, de literatura, pero de un programa de formación para maestros que aspiran a ser profesores y profesoras de literatura también. Esto yo creo que imprime un rasgo especial a la reflexión y creo que la distingue del tipo de reflexión que pudiera hacerse si, por ejemplo, pensáramos la investigación literaria solo para estudiantes de filología, por ejemplo. No obstante, creo también que la reflexión que se pueda plantear aquí va a plantear preguntas también acerca de cómo se concibe la investigación literaria, incluso para esas formaciones en el asunto más específico del estudio de la cultura y la literatura. Entonces, por eso hablo de unos alcances de la reflexión, ¿cierto? Lo que ven aquí son recursos construidos por los estudiantes de la licenciatura y que llaman la atención por su diversidad en los formatos, su diversidad también en las maneras, digamos, de proponer los discursos a partir de los cuales hablamos de la literatura. Tenemos aquí podcast, pero también tenemos blogs, tenemos páginas de internet, tenemos revistas digitales, recursos audiovisuales, ¿cierto? Todos son, digamos, el resultado, pero diría yo también parte como del proceso de formación en investigación literaria. Creo que eso es muy importante, arrancar como por el final del seminario, porque me interesa mucho romper con el predominio del trabajo final escrito en los cursos sobre literatura. No porque este no valga o porque sea obsoleto, sino porque considero y consideramos que este es una de las múltiples posibilidades que existen para sacar los resultados de la investigación o los datos de la investigación del aula, pues de la clase, ¿cierto? Sacarlos del correo del profesor y que tengan una significación mayor en el diálogo con otras personas, con otros contextos. Quiero también plantearles como que ha sido un relato, ¿no?, de lo que ha sido la investigación literaria en nuestro programa de licenciatura, pero no podría decir que en otros también. Haciendo pues como un énfasis, si es que no me interesa satanizar ninguna práctica, ¿cierto? Es decir, eso ha sido tal vez porque el momento lo ameritaba hacer de esa manera, pero identificar estas características de la manera como hemos asumido la investigación literaria, creo que nos permite también proyectarnos un poco en que es necesario hacer el cambio. Entonces, lo primero que tendría para decir es que la investigación literaria, aún en nuestros cursos, sigue siendo considerada como una especie de monumento. Es decir, la misma academia, los mismos profesores también estudiosos de la literatura, hemos construido una especie como de monumento alrededor de esta práctica, según el cual como que no todo el mundo puede investigar literatura, o como que no todo el mundo puede decir algo respecto de los objetos literarios o de los fenómenos literarios. Solamente entonces podrían decirlo los escritores, los investigadores, rankeados no sé en dónde, los doctores, ¿cierto? Pero nunca el estudiante o nunca el lector de a pie o nunca el profesor de literatura de una institución educativa. Entonces creo que ese monumento ha hecho un poco de daño en esta cercanía que pienso debe caracterizar eh, la, la, la relación con la literatura en un curso de investigación literaria, un espacio de formación e investigación literaria. El otro extremo es que se asume como que la literatura es una tierra allí de nadie, ¿cierto? Donde cualquiera puede entrar a decir cualquier cosa.
y es posible que eso funcione en ciertos contextos, pero no en el universitario, no en el de la formación de los profesores que aspiran a ser profesores de literatura. Porque aquí tenemos ya que hablar de una tradición que reconocemos, debemos también considerar como los aportes que han hecho otras personas a la discusión y por supuesto que van a ser por supuesto importantes en el aporte que nosotros vamos a hacer. Entonces no se trata tampoco de asumir que esta es una tierra de nadie, que a propósito es un término que acuñó uno de los estudiantes en una discusión que tuvimos metodología de la investigación literaria en la última cohorte del curso. Eh, ha hecho camino también, carrera, esta idea de la investigación literaria como una prescripción, ¿cierto? Entonces, creo que para eso nos viene muy bien recordar como ciertos programas del curso del seminario de investigación literaria, así, donde pues es difícil distinguirlos de un curso de teoría literaria. Y se asume que la investigación consiste como en aplicar ciertos lineamientos, ciertos parámetros planteados por cierta escuela literaria al estudio generalmente de un texto, porque eso es otra cosa, ¿no? Asumir de entrada que en investigación literaria solo se abordan libros, novelas, cuentos, textos impresos, ¿cierto? Y hay como una visión un poco reducida de lo que constituiría el fenómeno literario. Eh, Esto nos lleva entonces también pues como a que la investigación literaria se convierta en esos cursos, como en otro curso de teoría literaria o de análisis literario, ¿cierto? Entonces el trabajo final de investigación literaria será un análisis estructural del relato, no sé qué. No, esa es una herramienta, ¿cierto? Pero el análisis en sí mismo no constituye una investigación literaria. Lo que tengo ahí en la imagen es un poco pues como la idea que tengo de en qué se ha constituido o qué funciona en el imaginario de la mayor parte de los estudiantes que llegan a ese seminario, ¿cierto? Y es un curso muy teórico, muy cargado, hay muchos temores allí también, y que le apunta a escribir un texto que en el mejor de los casos leerá el profesor, ¿cierto? Y hará evoluciones y ahí muere el texto, ¿no? Ahí mueren los hallazgos del estudiante y las inquietudes que tenga sobre el fenómeno literario. Entonces, esta situación nos permite pensar en, digamos, trascender, transformar la situación hacia unos, los que pudiéramos llamar principios, aunque lo resalté acá porque no es un término que me guste mucho, por lo fijo que pueda sonar, ¿cierto? Pero no tengo otro ahorita. Entonces, hacia unos principios de la investigación literaria, muy importante en un programa de formación de maestros de literatura, que le apunte fundamentalmente a tres cosas de manera general. Lo primero es a formar y aprender con la literatura, ¿cierto? No podemos perder de vista eso que lo hemos visto en la reflexión de la didáctica de la literatura, de la, o como lo llaman otros autores, educación literaria, lo que se ha planteado también desde las posiciones de ciertos escritores, de que pues antes que estudiar literatura nos formamos en ella, pues hay algo del horizonte de expectativas, como lo plantea la recepción, que se afecta con la lectura literaria, ¿no? Y ahí es ahí donde podemos hablar de una función social de la literatura. Es más o menos es el planteamiento de Jaus. Entonces, ese formar la literatura, pero también aprender, ¿no? Con la literatura, porque esto amerita ante todo, pues, un trabajo de inmersión en los textos literarios, de inmersión más que en los textos literarios, en la vida literaria, ¿cierto? Que es otro concepto que vamos a ver, es muy importante en este abordaje que estoy proponiendo. Es decir, no solo los libros, sino todo lo que rodea la construcción, recepción, ese darle vida y sentido a esos libros. Y ahí tienen importancia las actividades de los grupos. En todo caso, la manera en cómo las sociedades se relacionan con la escritura, ¿no? Que finalmente desde ciertas perspectivas será lo que define qué es literario o no en un momento. El otro asunto importante que debe considerar esta propuesta es que apunta a enseñar literatura, que esta es una idea que para muchos todavía
pues tiene como sus oposiciones, y yo parto de el punto de que efectivamente podemos enseñar literatura y que esta enseñanza no tiene que ver solo con asuntos del orden historiográfico, pues fechas y nombres de autores, ni tampoco del orden sintáctico, gramatical o narratológico o de los estilos y corrientes literarias. Hay algo más allá y que se vincula con esta idea que planteé en el primer punto acerca como de la función social de la literatura. Entonces, enseñar a enseñar literatura es otra de las grandes responsabilidades que tendría este espacio de formación, esta propuesta. Y el otro asunto es enseñar a hacer investigación literaria. Y eso es como muy ambicioso, pero yo creo que es acá en este carácter como de ambición que le estamos dando, donde es necesario empezar como a transformar la actitud hacia la investigación literaria. Y es allí donde creo que debemos apuntarle a una, voy a utilizar otro término que no me gusta, como resignificación, ¿no? De la investigación en aras de cotidianizarla, ¿cierto? Que no equivale a decir trivializarla, por supuesto que no. En aras de cotidianizarla, digamos, de acercarla, de romper con el monumento del que hablaba al principio, entonces habría que proponer que todos haríamos investigación literaria en el nivel del lector, del profesor o del investigador de un posgrado, ¿cierto? En el nivel lector, fíjense que todos nos planteamos hipótesis sobre lo que leemos. Mm, Vamos averiguando cositas también sobre ese escritor que estamos leyendo en el momento, sobre estudios críticos, no sé quién dijo en tal programa de televisión o tal youtuber también lo reseñó, y ahí vamos recogiendo como fuentes también, ¿cierto? La forma, digamos, no es la más sistemática y organizada, pero en principio esa persona, ese lector, está haciendo también investigación. Y fíjense que ese lector hace algo muy importante, que quizás no le hemos puesto mucha atención, y es que ese lector, mientras está leyendo, cuando termina el libro, se toma un tinto con sus amigos y les cuenta, ¿no? Escribe algo en sus redes sociales, que le dice a las otras personas qué recepción está teniendo ese libro. Se toma una cervecita con los amigos y allí vuelve a comentarse la novela, ¿cierto? Y toma otros sentidos. Eso para mí es muy importante, ¿no? Ese momento o esos momentos en los que este lector en su proceso de investigación comunica eso que va descubriendo, ¿no? Devuelve a la cultura eso que está descubriendo. Lo mismo podríamos decir del profesor, aunque digamos en otro nivel. El profesor también, cuando se enfrenta a la tarea de proponer un curso, ¿qué hace sino eso? Leer una cantidad de cosas, seleccionar, y fíjense que ahí se va complejizando pues como su labor de investigador, seleccionar, ordenar, ¿cierto? Diseñar actividades para producir como ciertos efectos, llamémoslo así, en sus estudiantes, para suscitar preguntas en ellos, para suscitar también provocaciones. En todo caso, su labor también depende, diría yo, de la investigación. Y por sería pues un tercer nivel ya mucho más especializado, que es el del investigador, no sé, que trabaja para un proyecto que fue financiado por alguna institución, que está trabajando en su tesis de maestría o doctoral. Un investigador que está haciendo un trabajo en una comunidad, por ejemplo, con manifestaciones literarias orales, cosas de ese tipo, ¿cierto? Donde ya tendrá que utilizar instrumentos, aclarar sobre las construcciones teóricas y metodológicas que van a orientar ese proceso, y muy importante, pues, ¿qué va a hacer con esos hallazgos? ¿Cierto? También esta persona se ve en la necesidad de sacar eso a un ámbito distinto del académico, pues. Ahí vamos construyendo esta idea de comunicar la investigación o de devolver a la cultura. Entonces, insisto en que en la medida en que podamos como familiarizarnos con estos tres niveles o hacerlos más conscientes, podemos apuntar también como a una cotidianización de la investigación, a quitarle el aura un poco. Y, perdón, muy importante, pues que hay que reconocer que la investigación, pues en principio en literatura, pero puede ser en cualquiera de las áreas, es una práctica inseparable a la labor del docente,
¿cierto? Muy especialmente en literatura, porque es nuestra área, pero esto puede extenderse a cualquiera de las otras. Bueno, entonces, en ese posicionamiento que vamos construyendo respecto de la investigación, me interesa mucho hablar de la idea de la investigación como una construcción. Desde el momento mismo en que hay una intuición, y suena como un poco ortodoxo hablar de intuición, si estamos planteando una reflexión sobre la investigación, pero sí, intuición. Desde el momento en que tenemos intuición sobre aquellos temas que pueden ser abordados en el proceso de investigación, comienza toda una construcción. Y voy a referirme, ¿qué quiero decir con eso? ¿Cierto? Nosotros en ese proceso de construcción de la investigación nos vemos en la necesidad, sí, de buscar, pero también de seleccionar, de planear, de hacer cortes, de fijar límites, de pensar en los alcances de esa investigación, de pensar en los tiempos que tenemos para realizarla, ¿no? En el sentido que nos vemos en la necesidad de tomar decisiones, de hacer selecciones. Fíjense que todos son como acciones que remiten a una posición activa por parte del investigador. No es que me lo digan cómo hacerlo, ¿cierto? Yo tengo que decidir dónde hacer el corte, dónde está el límite. Contando el tiempo con que tengo, pues tengo que tomar decisiones, pero soy yo como investigador, pues con un conocimiento que me ha dado también la inmersión en las fuentes y documentos, que me ha dado también el conocimiento previo que tengo sobre ese tema, problema, fenómeno de la investigación, pues en literatura. Entonces, en la medida en que ejerzo esa posición, digamos, activa, es donde planteo que hay una construcción. La investigación se planea, ¿no? Y me parece muy importante algo que hacemos en el seminario y es que nunca partimos de cero, ni se asume pues que los estudiantes que uno acompaña llegan a aprender absolutamente todo allí. Todos llegan con alguna idea que venían desarrollando en otro curso, con un gusto que fueron desarrollando también en el proceso, en la licenciatura y que no han podido como ahondar en él, ¿cierto? Ese sería el espacio propicio, perdón, para hacerlo. Un trabajo de una literatura anterior no se pudo pues como ahondar de manera suficiente. Este sería el contexto para proponer algo allí. También es el contexto para poner como en ejecución todo el saber que les han dado espacios de formación, incluso distintos a los propiamente literarios. Aquí está la posibilidad de hacer, no sé, análisis del discurso, asuntos de la pragmática, asuntos, por ejemplo, de historia de la cultura, historia de la lectura, que es un discurso que ha tomado mucha fuerza en la licenciatura, asuntos de, no sé, el pensamiento narrativo, el valor de los testimonios, las preguntas que tenemos por la oralidad. También, fíjense, lo que pasa en el aula escolar debería ser objeto también de la investigación literaria y tenemos muchos trabajos en el recorrido del seminario que se han interesado por eso, ¿no? Por cómo se orienta el proceso de formación en literatura en las instituciones regulares. Bueno, ya había hablado de la delimitación y la definición de alcances. Miren que todo esto es metodología de la investigación, digamos la parte técnica de la metodología, porque habrá que hacer como una distinción entre ese componente teórico de la metodología y un componente que inevitablemente se refiere a lo técnico. Y tal vez me esté dando la pela aquí hablando de lo técnico de la metodología, pero lo hay. Eh, en el seminario hablamos de un protocolo de la investigación que nos exige pues como todas esas cosas que están escritas allí y que en definitiva nos adscriben a un método, ¿no? Para investigar literatura. Luego ya tendremos que nombrar ese método, ¿no? Y para eso será necesario ir a la teoría. Pero en principio todos estamos trabajando, digamos, bajo esas mismas acciones, orientados por esas mismas acciones. Hemos planteado que para los propósitos del seminario particularmente, y que pueden extenderse a otras áreas y a otros seminarios también, la investigación, digamos, se desarrolla en tres momentos. Uno donde hacemos como un balance de lo que tenemos, de eso que nos inspira también, de eso en lo que tenemos alguna intuición. También hacemos como una inmersión en los documentos, el archivo, pero también los testimonios que hay sobre esos temas y problemas.
En la medida en que podamos hacer delimitación a partir de esa inmersión, proyectamos, ¿no? Diríamos que este primer momento está referido a la construcción del problema de investigación. En el grupo que acompaño actualmente en Bajo Cauca, estamos precisamente en esta parte, ¿cierto? Y ya los estudiantes han hecho durante una semana como ese trabajo de inmersión. Este trabajo les ha permitido delimitar mucho más sus objetos de investigación, de formular propuestas que puedan ser desarrolladas en lo menos de un mes que tenemos, ¿cierto? El segundo momento entonces tendría que ver ya así con el análisis y la interpretación, y diríamos que ese es el momento en el que el investigador ejerce esa actitud activa sobre los objetos. ¿Por qué? Porque es acá donde debe hacer selecciones, donde debe hacer también cortes, donde debe reordenar. Yo pienso que el carácter de novedad, si queremos llamarlo de esa manera, eh, pero más que novedad, eso que buscamos mm, eh, de hallazgo en la investigación literaria consiste en esa nueva manera de reordenar o de ordenar elementos que la cultura ya ha dado. Es decir, la experiencia personal, entrarían allí también los elementos teóricos, entraría también las investigaciones previas. En la medida en que se pueda reordenar esto, es donde estamos proponiendo una nueva, un nuevo elemento para la discusión sobre este tema. Y finalmente, pues hay un momento que se refiere a lo que hemos llamado comunicar la investigación o devolver a la cultura, ¿no? Y responde a la pregunta acerca de qué hacemos con nuestros hallazgos. Vale decir que, pues yo hablo de comunicar, pero los colegas, las colegas que orientan ese seminario han optado por otras denominaciones que remiten, en todo caso, a ese devolver a la cultura, ¿no? Relatar, narrar, difundir, en fin, pero en todo caso sacarlo como del espacio de la clase para que sea significado en otros contextos. Hay un asunto pues que es como de los más complicados, si se quiere, y tiene que ver con las metodologías, ¿no? En la investigación literaria. Y hay como un punto de partida también que hemos fortalecido constantemente y tiene que ver con que, bueno, ante todo, investigar literatura es siempre interpretar, ¿cierto? Y estos que tienen aquí son tal vez los principales documentos, por lo menos ahora. Esto cambia, qué tal que no, cada semestre, pero por lo menos ahora esta reflexión sobre las metodologías, pero también sobre los aparatos conceptuales o las construcciones conceptuales se soportan en algo de lo que se plantea en estos aportes. En este texto del profesor Miguel Dalmaroni, pues nos acercamos a toda la idea, digamos, que normalmente tenemos de lo que es la investigación literaria, ¿no? De cómo formular, perdón, un proyecto de investigación literaria, entonces, que es un marco teórico e incluso nombrado de esa manera, que tal vez no se corresponda con mi perspectiva de trabajo, pero que me parece importante que los estudiantes conozcan, ¿cierto? Porque este no es el único contexto en el que ellos formularán una investigación en literatura. Entonces me parece importante que se acerquen como a esas estructuras más fijas también y que predominan en otros contextos. Lo interesante de este trabajo del profesor Dalmaroni es que en la primera parte está todo eso esquemático, diríamos, de la investigación literaria, pero luego la mitad del libro está dividida en unas aproximaciones como contemporáneas a la investigación en literatura. Entonces se habla allí de temas como el género, por ejemplo, los estudios neoclásicos, también los estudios culturales, ¿cierto? Y cómo se hace investigación en esos aspectos. Fíjense que pasa algo muy interesante, es que cuando los estudiantes entran en contacto con ese texto, que no hay necesidad de leerlo todo, tal vez leeremos algo de la introducción y exploramos lo otro, se abre las posibilidades de qué se puede hacer en investigación literaria. Género, como les digo, estudios culturales, sociología o estilística, en fin. Uno que no perdemos de vista nunca, pues ese es ya un clásico, yo creo, para los estudios literarios, en los límites de la interpretación. Yo
siempre hago como la reflexión de la importancia de estos textos, no para que nos den respuestas y no para citarlos simplemente, sino porque textos como este de Eco nos ayudan a mantener viva una reflexión acerca de aspectos que normalmente se nos vuelven paisaje, ¿cierto? Que asumimos como verdades ahí que todo el mundo tiene. Y no, fíjense que leyendo de vez en cuando en la clase alguna de las entradas de los límites de la interpretación se logra como un efecto formativo muy interesante, y es que el problema de esos límites se constituya realmente en un objeto de la reflexión durante todo el proceso de formación. La interpretación en la investigación literaria me gusta mucho porque se toma un caso, ¿cierto? Quien escribe se está haciendo preguntas sobre su propia investigación literaria, retoma algunos elementos de Eco, pero vuelve sobre la idea según la cual lo que hace finalmente la investigación literaria es proponer un elemento, esperamos que nuevo, a una discusión, ¿no? Y retomar como ese símil con la cadena. Nuestro aporte es como un eslaboncito en la cadena de un discurso que se ha empezado hace mucho tiempo. Eso hace que todavía podamos hablar de investigaciones sobre, no sé, Homero, ¿cierto? Sobre la literatura medieval. Todo eso cabría, pues, en principio dentro de las posibilidades del curso. Les sorprenderá que en este corpus, pues, como de autores y obras provisionales, ¿cierto? Quiero insistir en eso, Renan Silva, y un libro que particularmente hace reflexiones sobre la metodología en la investigación histórica. Pues bien, a mí me ha resultado bien útil y bien significativo también por experiencia propia los planteamientos que se hacen, tal vez no en todo el libro, pero sí en uno específicamente que se llama La servidumbre de las fuentes, donde Silva nos propone dos asuntos que a mi modo de ver son fundamentales. El primero tiene que ver con la revolución documental y este momento, digamos, en el que la historia en principio, pero luego las ciencias sociales y humanas salen de la idea según la cual el documento solo se considera como documento solo aquello que tiene cierta legitimidad institucional, ¿no? El documento del archivo. Aquí esto nos lanza una pregunta acerca de qué es un documento en la investigación literaria. Si un testimonio oral, por ejemplo, dependiendo del objeto de investigación, podría considerarse allí. Si las fotografías, los archivos fotográficos o las pinturas, como pasan en investigaciones que han hecho nuestros estudiantes, ¿no? Donde el arte gráfico entra como una fuente de la investigación también, o los recursos audiovisuales, ¿no? Entonces, esa posibilidad que nos brinda esta aproximación de la revolución documental, pues que en realidad Silva él lee allí a Germán Colmenares. Y lo otro que se plantea allí es esta posición activa del investigador, pues porque nos han enseñado como que la obra tampoco se toca, ¿no? Dice que déjela que la obra hable pues sola. Entonces dice algo así como, a ver, la obra puede hablarle, pero si usted le pregunta, ¿no? ¿Y cómo le pregunta? Porque ha hecho ese trabajo de inmersión del que hablo. Un trabajo de inmersión que pasa por recopilar mucho de lo que usted ha visto en el tiempo en la licenciatura, mucha de esa teoría, de otras lecturas, de otros trabajos, pues como de investigación que se hayan hecho. Entonces, las fuentes sí le hablan, pero si usted les pregunta y le sabe preguntar. Un texto que es un clásico en los estudios literarios, y es de los formalistas rusos, de Boris Ekenbaum, que es la cotidianidad literaria. Creo que nos abre como las posibilidades también de eso que podría investigarse en literatura. Ese concepto de cotidianidad literaria que ha sido traducido como vida literaria, fíjense que nos permite asumir, por ejemplo, que no solo los libros en un formato impreso pues son el objeto de los estudios literarios. Hace un momento hacía referencia a todo eso que rodea lo que otro autor va a llamar luego pues como el sistema literario, ¿cierto? Pero desde esta perspectiva, pues sí, los libros, los cuentos, en fin, pero también los escritores, las organizaciones de los escritores, las tertulias, las revistas,
las editoriales, la enseñanza de la literatura, todos es la crítica, por supuesto, todos esos podrían ser fenómenos susceptibles de estudiarse dentro de la literatura. La comparación, ¿no?, de la literatura con otros fenómenos artísticos o de la literatura con otras esferas, no necesariamente artísticas. Este texto me parece que abre como esa posibilidad y por eso pues considero que ha sido muy importante para los efectos de esta idea de investigar literatura en contacto con la cultura y para devolver a la cultura también. Y bueno, en el último semestre hicimos algo que nos pareció muy interesante y fue que invitamos a alguien experto, en este caso invitamos a la profesora Olga Vallejo, de una carrera muy importante en la investigación literaria en la universidad y el país, a que conversara con nosotros. Fue bellísima la experiencia de tener a la profesora allí contando cosas sobre su vida, su trasegar por la formación literaria, su experiencia con la investigación y escucharla hablar acerca de asuntos como si se enseña o no literatura y qué es lo que se enseña, para qué la investigación literaria en la formación de profesores, ¿no?, de licenciados que esperan enseñar literatura, qué piensa ella de las metodologías, sobre la actualidad de ciertos autores de la teoría literaria que siempre están pues como en nuestros corpus, pero como de la aplicación que tienen actualmente en la teoría, en la investigación literaria. Pues bueno, pedimos como los derechos a la profesora y esa grabación la editamos y la tenemos como un audiovisual disponible ya para todo el que pase por el seminario y todo el que quiera pues como acceder a esto, ¿no? Devolver a la cultura en todo caso lo que pasa en el seminario. Eso es a grandes rasgos pues como lo que desde el punto de vista conceptual y metodológico que en la investigación literaria están muy amarrados, tratamos actualmente en el seminario. Bueno, entonces en esta reflexión sobre la metodología, ya voy terminando, que es uno de los aspectos como más complejos de tratar, ¿cierto? Por lo que planteábamos antes, pues porque a veces se asume que es tierra de nadie o que obedece una prescriptiva, pues absolutamente. Pues miren, hemos logrado construir algo que hasta ahora va, digamos, como articulando estos elementos. La metodología es al mismo tiempo construcción y horizonte. Eh, ¿Implica un paso a paso? Sí, cierto, pero es un paso a paso o un cómo que no es prescrito o que no se sigue, digamos, de manera lineal según como nos lo diga tal o cual documento teórico. Miren que hemos hablado de asuntos como la intuición, pero también la delimitación, de planear, de la construcción de preguntas y objetivos que no siempre encontrará uno en los textos de teoría, de la investigación o en los manuales o los sí, manuales como de procedimientos para hacer investigación literaria. Esos en su mayoría se construyen, deben ser producto de la selección que hacemos los investigadores, de la conversación también que se da en los espacios de acompañamiento y de los espacios donde se oralice, digamos, la investigación. Uno de los aspectos yo creo que más importantes de la estrategia actual del seminario tiene que ver con eso, ¿no? Con que tal vez antes no le dábamos tanta importancia a esto de conversar la investigación, de que haya espacios durante el proceso de formación donde podamos hablar de lo que estamos investigando, no presentar informes y ya, sino que absolutamente todo lo que se llegue al seminario convoque como a la reflexión sobre el tema o problema que estoy tratando. Entonces sí hay un cómo, por eso hablaba como de este asunto técnico de la metodología, pero no es prescrito, sino que se construye. Nosotros hablamos de, por ejemplo, agendas de investigación que los estudiantes gestionan durante el semestre. Estas agendas tienen que ver con pongámonos unos tiempos para hacer inmersión, pongámonos unos tiempos también para el trabajo ya de interpretación. Lo mismo podemos plantear sobre el diseño, de la manera como vamos a comunicar la investigación. Identificamos, no sé, que hay tal o cual asunto del tema en el que no hay mucha bibliografía, pero hay un profesor experto, miremos a ver si podemos gestionar una agenda con esa persona, entra dentro de esas agendas de investigación y qué bacán los casos en los que los estudiantes no solo formulan esas agendas, sino que también aprenden a gestionarlas
eso, creo yo, prepara para la realidad de la investigación en cualquier contexto. Implica entonces también procesos de selección. Ahora bien, esto yo pienso que debe plantearse como un discernir, pero con pertinencia, ¿cierto? Escoger, pero con pertinencia. De todo lo que ofrecen los estudios literarios, teoría, historia, crítica, que es finalmente la mina a la que todos vamos, elegimos lo que nuestro interés y nuestro objeto requieren, ¿no? Aquello que puede hacer que nuestro objeto diga algo. Es como la idea también, el criterio que hay para hacer esa selección. Y dentro de esto que podemos, digamos, agarrar para articular, pues están conceptos y procedimientos, tanto esencialistas como relacionales. Me parece importante hablarles de esto, perdón, porque pues a veces como que imponemos la perspectiva del estudio de la literatura que profesemos, ¿cierto? Vamos a encontrarnos estudios o ideas de los estudiantes que, pues, cuyo interés se inscriben más en esas tendencias como esencialistas, ¿no? Muy al interior del texto, muy esmerados, por ejemplo, en extraer como estructuras y diseccionar el texto. Hay una tradición en la investigación que hace eso y me parece que es respetable, pero también los elementos, que esos que tienen como una relación más con la sociedad, la cultura y otras disciplinas también tendrían cabida acá y creo que el profesor debe vérselas con todos esos asuntos, así uno no sepa de todo, pues ¿qué es necesario uno saber acá? Yo creo que tener ciertas claridades sobre estos horizontes de la investigación, ¿cierto? Los asuntos del orden temático, eh, mm, los que dominemos, pues podremos asesorarlos y los que no, pues tenemos colegas. Ahora la red de relaciones es muy amplia y yo no sé, no soy un experto en estudios de género, por ejemplo, pero tengo colegas con los que puedo contactar a mis estudiantes y con toda seguridad eso hará mucho más rica la experiencia en el seminario de investigación literaria, como ya lo hemos hecho, ¿no? Siempre tenemos invitados o para la clase o para alguno de los proyectos que se construyen pues en el semestre. Y en esta idea de proceder con perspectiva es donde planteo esa relación entre la construcción teórico-conceptual y la metodología, ¿no? Los procedimientos, a mi modo de ver, pues no son neutrales ni transparentes respecto del objeto de investigación. Entonces, cuando yo elijo eh, hacer un estudio que se agota, como en el análisis estructural, por ejemplo, esto revela una concepción de la literatura, ¿cierto? Una concepción de la literatura que no está contemplando necesariamente la relación entre literatura y sociedad, por ejemplo. Pero cuando planteo procedimientos que implican que ese objeto literario entra en diálogo con la historia, con la economía, con la profesionalización de los escritores, por ejemplo, allí ya hay otra concepción de la literatura, más en una vertiente relacional, si se quiere. Entonces, fíjense que ningún procedimiento de esos del orden técnico incluso estaría por fuera como de esa orientación también conceptual que tiene la investigación. El otro asunto es que en este proceder con perspectiva entra esa actitud activa respecto de teorías, fuentes y documentos, ¿cierto? Se aspira a que no traguemos pues como entero, que las discusiones que se dan en el espacio del seminario, que las discusiones también y preguntas que se dan en el espacio de asesoría o acompañamiento ayuden a hacer de este trabajo algo más crítico, en el sentido que haya criterios, ¿no? Sobre por qué incluir tal autor, tal teoría, tal procedimiento dentro de la investigación. Y en ese sentido, en el sentido que estamos todo el tiempo haciendo selecciones, reordenando, proponiendo nuevos órdenes, nuevas interpretaciones, es que podríamos hablar de la metodología como creación también. Ahora, ya para terminar, ¿qué es esto entonces de volver a la cultura?
Hemos hablado de asuntos como conversar de investigación, ¿cierto? Para aprender de los otros. Fíjense que en los momentos, por ejemplo, donde nos contamos cómo va nuestra ruta de investigación, allí los estudiantes se dan cuenta de que las formas son muchas y cierto planteamiento de uno puede nutrir el planteamiento de otro. En ese espacio donde nos contamos cómo va nuestra investigación, que es uno muy importante en la mitad del semestre, allí los estudiantes pueden hacer cambios en su propia propuesta de investigación. No, me gusta mejor, me gusta más cómo lo está haciendo Juan, ¿cierto? O ve, juntando esta idea y esta otra, puedo mejorar la mía. Eso pasa y debe pasar en el seminario de investigación. Me parece muy bello también porque se rompe con esa idea como de los celos en la investigación, ¿cierto? Como que esto es mío y nadie más lo puede saber, como que este método me pertenece, pues no, en la medida en que se conversa y se hace de este trabajo algo rico para aprender, creo que también se van como rompiendo esas malas prácticas. Bueno, comunicar la investigación o difundirla o relatarla es definitivamente un principio que fíjense que atraviesa como toda la propuesta de investigación literaria. Desde el momento en que el estudiante expresa como esa intuición, comenzamos esa comunicación, esa conversación, que esperamos no termine el día en que presentan el trabajo final o el llamado trabajo final o que envían el texto final, entre comillas, al correo del profesor, ¿cierto? La idea es construir cosas para las cuales fue necesario, valga aclararlo, claro, para las cuales fue necesario hacer todo un trabajo de escritura también, ¿cierto? Tal vez obedeciendo a los mismos criterios del trabajo final escrito, pero no nos quedamos ahí, pues queremos que eso se exprese de una manera que sea comprensible para otras personas no necesariamente iniciadas en literatura. Ese es como el gran reto, ¿cierto? Entonces plantear, por ejemplo, una investigación sobre la tertulia y más específicamente la movida de los panidas, por ejemplo, pero para que lo conozcan estudiantes que no son de literatura, ¿cierto? Entonces se crea una especie como de relato en una revista digital. Y luego ese relato va acompañado de una selección de imágenes y hay caricaturas y hay un cómic. Allí se genera un proceso de apropiación distinto para los estudiantes que participan del seminario y también para la gente que accede a ese recurso. Fíjense que son recursos que se piensan desde la idea de una función docente, ¿no? Como que también enseñamos a partir de la construcción de esos recursos, porque siempre tenemos en mente que puedan ser conocidos y aprovechados por otras personas distintas a las del seminario. Y esto pues finalmente creo que le apunta a alimentar alimentar ese espíritu dialógico y cooperativo de la investigación que se contrapone y yo pienso que combate de una manera muy bonita otra idea de investigación que predomina en nuestro medio y de la cual a veces pues somos como víctimas. Entonces, para mostrar como otra cara de la investigación, muy pertinente por cierto, para el estudio de la literatura y para la formación de maestros, se gesta pues y se piensa la propuesta que les traje hoy, la experiencia que les traje hoy. Les agradezco mucho su atención y pues bueno, espero que haya un espacio para que conversemos. No, muchísimas gracias a ti, Leandro. Eh, Maravilloso escuchar la manera en que has hecho también de tu práctica docente, de tu práctica pedagógica como docente del seminario de investigación literaria, cómo has hecho también de esa experiencia un proceso investigativo. Y creo pues que eso es algo que es también una constante en nuestro grupo de investigación. Nosotros, los 15 investigadores que conformamos este grupo que Somos Palabra, Formación y Contextos, pues por supuesto que estamos llevando a cabo, ejecutando proyectos, presentando proyectos que son financiados por diferentes instituciones, principalmente pues la Universidad de Antioquia,
pero nuestra propia práctica, lo que hacemos como maestros en ejercicio, como docentes universitarios, se convierte en materia investigativa y se nos devuelve como pensamiento. La interacción con los estudiantes, sus producciones, las maneras en las que ellos también nos enseñan a nosotros cosas que no sabíamos, en relación con la manera en que se aprende a ser maestro de lenguaje, maestro de literatura, en esa relación con los saberes específicos, con las disciplinas, con los saberes de la cultura, todo eso que escuchamos atentamente, porque creo que eso también ha sido un aprendizaje valiosísimo en nuestro grupo, aprender a escuchar. Somos seres de la palabra y todos tenemos, digamos, nos encontramos en ese gusto por hablar y por conversar, pero también investigar implica aguzar el oído, ¿cierto? Limpiarse un poquito el oído para acallar el ruido propio y escuchar al otro, ¿cierto? A la otra. Y es maravilloso ver cómo entonces, en efecto, investigar no siempre tiene que ver con megaproyectos, con asuntos, digamos, deslumbrantes, sino que nuestra práctica cotidiana, allí donde somos felices también porque somos apasionados todos por la docencia, es de allí también de donde viene un saber situado, valioso, mmm, y comunicable. Entonces te agradecemos enormemente que nos compartas esto que es tan tuyo, pero que también es tan nuestro, de nuestro grupo. Así Y, es. y ahorita entonces damos paso a las preguntas. Vamos a tener algunos minutos para conversar, eh, porque posteriormente vamos a hacer la presentación de nuestra convocatoria del semillero. Bueno, muy bien. ¿Quiénes entonces quisieran formular la pregunta y habilitamos desde desde la, desde los anfitriones, habilitamos para que podamos escuchar la voz o eventualmente ver el rostro de la persona que formula la pregunta? También se puede formular la pregunta por el chat, ¿cierto? Para quien no quiera de pronto Pero mira, o ahí no pueda. aparecen tres manos levantadas. María Dale. Alejandra, Daniel Ospina y Lina Arteaga. Adelante, dale, Leandro, si quieres, modera tú entonces esta conversación. Bueno, no sé, Daniel entonces, está como de primero. Pues yo soy egresado de la maestría en educación. Digamos, desde mi proceso como artista, pues y como pedagogo, me interesa mucho como escribir, precisamente seguirme formando, fortaleciendo en esta parte de la escritura en torno a la investigación y mucho también en torno a la experiencia, porque quisiera precisamente como que esas experiencias que se dan en los territorios, de pronto en las que he participado, y asimismo la experiencia que sigue dando en la universidad, pues cómo circularla, cómo hacer que llegue a distintas personas, que de algún modo genere un impacto más amplio. Entonces ahí me preguntaba como, bueno, me imagino que el semillero va a hacer publicaciones y también pues de pronto no sé como a qué tipo de formatos vamos a aludir o cómo va a ser el trabajo, porque pues yo llegué un poquito tarde, qué pena, pero me interesa mucho precisamente como esta parte interdisciplinar, pues como la escritura también vinculada a otros medios como el video, como la fotografía, y cómo eso también podría ser como una fuente de investigación. No sé de pronto qué intereses hayan ahí como en esto que yo planteo, ¿cierto? Y también como qué espacios de difusión vamos a emplear pues como en este proceso. Bueno, yo creo que ahorita Esa sería mi pregunta, ¿cómo sí, vamos a... claro. Creo que ahora que Nancy nos hable de las líneas de trabajo, ¿cierto? Allí puedes ubicar como un poco mejor en cuál línea se inscribiría como parte de esta propuesta o en cuáles, ¿no? No sé, Nancy, si podamos aclararle al profe. Eh, pues yo preferiría que demos paso pues como a la discusión porque todavía tenemos, digamos que cálida la charla. Entonces, ahorita, Daniel, cuando presentemos las líneas, podemos hacer, digamos, Ajá. un énfasis en esa pregunta que haces, ¿de acuerdo?
Listo. Bueno, Lina también levantó la mano. Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Sí, Lina, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer por permitirme estar aquí en este espacio de formación que de verdad fue muy sorprendente para mí. El profe Leandro es también mi profe en el seminario, soy estudiante de la sede de Caucasia y actualmente estoy viendo un curso con el profe. En primer lugar, agradezco mucho el hecho de que existan este tipo de semilleros de investigación que le permitan a uno que está en proceso de formación docente y formación de maestro, saber que siempre hay otras alternativas. ¿Por qué lo digo? Yo he criticado mucho, no sé si la ética o la formación de los maestros, porque pues en mi experiencia como estudiante he visto que ha sido muy poco el desarrollo de la investigación tanto en el aula como en las universidades. Entonces, cuando yo veo que el profe pues no solo me da un curso, sino también que está vinculado a este tipo de seminarios de investigación, me parece pues muy interesante. ¿Qué quisiera preguntar yo? Siempre me he encaminado por el hecho de que en la escuela se podría generar procesos de investigación, pero quisiera preguntarle al profe Leandro, ¿cómo cree que se perfilan esas investigaciones en un aula de clase? Lina, pues muchas gracias y qué bueno que además del seminario estés en esta charla también. Mira, yo creo que eso que hemos conversado también en el seminario sobre cotidianizar la investigación puede ser muy importante acá. Seguir como esa metáfora del investigador también para el proceso de lectura, ¿no? Y eso creo que en ese primer nivel del que planteaban ese círculo, yo pienso que ahí entra también esa investigación que los niños hacen en el momento de hacer la lectura. Todas esas estrategias pues que aplicamos para predecir, para crear hipótesis, luego para relacionar. Yo diría que esos son también prácticas que como investigadores nos vemos siempre en la necesidad de, como de llevar a cabo, ¿cierto? Todos suponemos, todos comparamos, todos miramos otros textos, todos relacionamos, todos conversamos, eso es muy importante y yo creo que es esa la manera de hacer del proceso de investigación algo como cercano incluso también a los niños y a los jóvenes, ¿cierto? Mire que no es llegar de una con investigación, entonces tiene que haber un marco teórico. Yo diría que antes de llegar allá hay que desarrollar otras actitudes, ¿cierto? Otras capacidades también. Preguntarse, por ejemplo, de nada le sirve a uno saber hacer marcos teóricos y cosas de esas si no sabe elaborar una pregunta, si no sabe sorprenderse un poco también para el caso de los niños, ¿cierto? Si no se siente libre al suponer cosas, al suponer lecturas, que luego va a tener la oportunidad de comprobar y decir si acertó o no. Entonces, si no se siente libre de crear hipótesis, mire qué bonito eso de cómo a partir de la formación en la lectura, uno puede también estar trabajando asuntos que van a incidir sobre esa como formación en la investigación. No se me había ocurrido eso, pero de nada sirve saber lo de los marcos teóricos y saber de memoria cuáles son las metodologías y los métodos de análisis literario si no sé formular preguntas sobre lo que leo y si no me permito además formularlas, ¿no? Desarrollar esas actitudes primero, yo pienso que es lo más importante en el ámbito pues escolar. Muchísimas gracias, profe. Es A muy vos, a valioso pues vos. para mí estar aquí, de verdad que escuchar la voz de la experiencia y de profes que ya han Tan tenido, bella. digamos que sí, el caminar en este campo formativo que es tan amplio y que de verdad creo que genera satisfacción, pues por lo menos a mí me genera satisfacción estar en estos espacios y saber que hay otras alternativas para nosotros como profes. Bueno, por aquí también hay una pregunta en el chat, Leandro, pues que dice, fue a partir de algo que mencioné yo sobre la relación del seminario de investigación literaria con el contexto. Voy a leer pues la pregunta, dice, quiero saber cómo la relación que menciona la profesora del seminario de la literatura con el contexto, pues
¿cómo se verá el contexto reflejado desde el seminario para con nosotros? Pues también es una pregunta que podría responderse en la segunda parte de la presentación, pero no sé si tú quisieras hacer como alguna acotación en relación con esa experiencia tuya como docente del seminario de investigación literaria y pues esa relación del contexto con ese trabajo investigativo. Pues yo pienso que desde el momento mismo en que planteamos que la propuesta de formación en investigación y la reflexión pues se propone como en el campo más específico de la formación de maestros, ahí estamos teniendo en cuenta un contexto, ¿cierto? Ahora, en la experiencia ya del trabajo con los y las estudiantes de la licenciatura, inevitablemente las preocupaciones y problemas del contexto entran, porque también lo que uno puede ver es que la mayor parte de sus trabajos se vinculan a concepciones de la literatura que podríamos caracterizar como relacionales. Es decir, yo ya desde el punto de vista pues como de profesor del programa, yo pienso que la licenciatura sí bebe de una concepción de la literatura mucho más fuerte en esa relación con lo social. Entonces, esto hace que las propuestas de investigación que formulan los estudiantes en la mayoría de los casos tiendan a establecer esas relaciones con el contexto, no necesariamente el contexto como inmediato, no lo que esté sucediendo, no sé, políticamente, ideológicamente, económicamente en Colombia ahorita, sino con asuntos que tienen que ver, no sé, con la violencia en el siglo XIX, a mediados del XX, la de finales del XX, bueno, cualquiera de todas estas que tenemos nosotros, ¿no? También, no sé, el asunto del género, que fue muy bellamente tratado por unas estudiantes en el último seminario alrededor de pues, la literatura infantil y juvenil. Eh, el bullying también, pues será como otra de las preocupaciones. ¿Qué otros elementos del contexto han emergido allí como importantes? Las estéticas de la violencia, eh, la realidad política también, en fin, cualquier tipo de temas muy de la actualidad que inevitablemente llegan como a la discusión en esas actualizaciones que los estudiantes hacen de los objetos literarios. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, David, buenas tardes. Sí, qué bien. Buenas tardes, profesor Leandro, y a todos los presentes. Bueno, en primera instancia, por efectos de tiempo, trataré de ser breve, ¿sí? Y preciso. Soy egresado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y también especialista en cultura política y derechos humanos de la UNAULA. Empezando pues por ahí, no con el afán pues de ser pretencioso, sino de ir situando mi angustia y mi pregunta al profesor Leandro, porque voy a aprovechar pues que tengo al profe aquí cerquita y quisiera escucharle la respuesta a dos preguntitas que me asaltan. Bueno, también soy profe activo de un programa de cobertura educativa, entonces también estoy ahí inmiscuido ya en la praxis docente con un montón de preguntas incluso desde el pregrado. Profe Leandro, entonces, aterrizando el asunto, dos preguntitas. Estuve muy atento con la buena, en relación con la buena presentación que nos regalaste y veía algo que me llamó poderosamente la atención, aquello de investigación literaria es siempre interpretar, ¿sí? Entonces, inmediatamente ahí me sonó, inmediatamente eso me llevó al concepto aristotélico del zoon logoi, ¿cierto? De que somos seres naturalmente dotados de lenguaje o de capacidades, ¿cierto? Innatas, ahí metiendo un poquito a Chomsky también, eh, y también un poco con Gadamer, el asunto de que somos seres de lenguaje, somos seres de palabras, y es justamente a partir del lenguaje que hacemos cultura, ¿sí? Esa super pregunta que nos deja Brunner también, si es primero la cultura crea a los hombres o las subjetividades o es el trabajo de los hombres lo que va creando las culturas, ¿cierto? Entonces, dos grandes preguntas aquí. Primero, pues, como en el contexto. A mí siempre me ha preocupado mucho la brecha que todavía observo entre educación general y educación superior. Es decir, colegios
Sistema Educativo Nacional pensando en colegios y la universidad. Sabemos que es muy difícil en la praxis docente, en lo menos en lo que he experimentado, observar que los profes de lengua castellana y humanidades puedan enseñar literatura, ¿cierto? Pero la pregunta sería, ¿la escuela enseña literatura? Cuando vemos que desafortunadamente la práctica de los profes de lengua castellana muchas veces se agota en transmitir los aspectos más básicos de la gramática o los más técnicos, si se quiere, ¿cierto? No, muy triste que no están esos espacios, a veces los profes no están formados para orientar seminarios investigativos o para trabajar literatura en sentido amplio. Entonces ahí hay una pregunta pues que me asalta, ¿cierto? ¿Cómo ir allá a la escuela in situ y revisar si el profe de español se está quedando solo ahí en el ejercicio insignare, ¿cierto? Como en lo más técnico, en llevar allá, que es un dictongo creciente, decreciente, análisis básicos gramaticales. Los profes de lengua castellana sí tienen ese concepto de literatura amplio, porque yo hablo con mis colegas de lengua castellana y encuentro esos vacíos, ese vacío gigante. Ellos todavía creen que los profes de lengua castellana solo se tienen que reducir a enseñar el abecedario, un análisis de orden meramente sintáctico, ¿cierto? Cuando estudian gramática, sujetos, predicados y demás. Entonces ahí, esa pregunta, ¿los profes de lengua castellana en el Sistema Educativo Nacional enseñan literatura? O cuando hablamos de la clase de español, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Sí? Y la segunda preguntita entonces es, cuando afirmamos que hacer investigación literaria es siempre interpretar, esto entonces va encaminado allá en tono hermenéutico, es la interpretación entonces, es el investigador en literatura, y yo creo que esa es la tesis aquí, un investigador social que su laboratorio y sus herramientas principales están en el lenguaje. ¿Sí? Entonces ahí también se desprende el asunto de si es análisis intercultural. Ahí me vas a disculpar un poco, profe Leandro, que te tire todo esto así muy rápido. Estos encuentros me gustan mucho presenciales porque pues también está el lenguaje gestual, ¿cierto? Aquí suena como muy saturador todo, como bueno, y este muchachón ha dicho un montón de cosas, pero cierto, ¿cuáles son las angustias finalmente? Por otro, trato de puntualizar en las dos preguntitas. Primero, ¿cierto? El profe de español de la educación general de la escuela, ¿qué enseña? ¿Cierto? ¿Qué tiene en la cabeza por literatura? Y la segunda es, si afirmamos que la investigación literaria es siempre interpretar, entonces esto va ya en línea hermenéutica. Estamos hablando de que el investigador en literatura sería entonces un hermeneuta, ¿cierto? O se diferencian. Podemos decir que el investigador en literatura es distinto del hermeneuta. Están muy lejos, están cerquita, van por la misma línea, son lo mismo. Y bueno, profes, yo creo que lo dejamos acá Bueno, para mire, yo puedo empezar por la segunda, y es que pues yo no creo que haya que meterlo en una casilla, ¿cierto? Y decir que es un hermeneuta. Puede ser un hermeneuta y otras cosas. En esta idea de la construcción y de la selección como más consciente y con criterios que uno hace, pues en mi investigación literaria yo utilizo elementos que tal vez provengan de la hermenéutica, pero también de la sociología, pero también de la historia de la cultura, ¿cierto? Ah, Y se construye un aparato coherente que me va a dar finalmente pues como un lente a partir del cual puedo leer el fenómeno literario. Yo en realidad lo veo como algo pues no tan complicado, ¿cierto? Yo tomo lo que me sirva para leer el texto y para proponer una lectura coherente, por supuesto, y un aporte a la discusión que se ha dado del mismo. Pero no soy como muy partidario de que el investigador tenga que definirse. Entonces yo soy sociólogo de la literatura y solamente hago eso. ¿Cierto? Yo soy perfecto. estilista y solo hago esto. No, yo tomo lo que me sirva. Es decir, si he leído historia de la cultura, si he hecho ejercicios, no sé, de pragmática, de literatura Ajá. comparada, de crítica literaria, historiografía, no sé, yo tomo de cada cosa lo que pueda ayudarme, ¿cierto? Como a decir cosas nuevas sobre ese texto, a proporcionar nuevas lecturas. Es por eso que hablo pues Ajá. como de la construcción de un lente, digamos,
para leer la literatura, para leer el fenómeno literario. Entonces sí, puede ser un hermeneuta, pero también otras cosas. ¿Sabes de dónde nace la pregunta, profe? Y qué pena con los asistentes que me extienda. Nace justamente de esto. Cuando uno habla con los profes de español, y qué pena que sea tan reiterativo, pero esa es pues como la Vení, experiencia. yo sí quiero decirte algo ahí, pues es que todas esas generalizaciones me Ajá. parecen complicadas, ¿cierto? Pues como, ¿qué enseñan los profes de español? No sé, pues una cosa es lo que dice el ministerio, que hay que enseñar, pero otra cosa es dependiendo como de la formación de sus profesores. Yo estoy absolutamente seguro, profe, que no todos están enseñando gramática y sintaxis y diptongos, como usted dice, con la literatura. Muy probablemente Ajá. muchos de ellos lo siguen haciendo de esa manera, ¿cierto? Y bueno, qué pesar que sea así, pero también conozco experiencias muy interesantes de colegas que Ajá. no lo están haciendo de esa manera. Entonces, no es que enseñan los profes de literatura, ¿cierto? O los licenciados en lengua castellana. Pues habrá tantas aproximaciones como personas pasamos Y por esta enfoques, carrera. claro. Sí, señor. Ujú. Perfecto, sí, lo que no quería era justamente sonar a eso, ¿cierto? Como una arbitraria extensión de la validez. No, lo decías porque yo observo otras áreas y el profe de Ujú. matemáticas, entonces trabaja ecuaciones, el profesor de ciencias, voy a ser pues muy reduccionista, trabaja la célula y sus partes, todos tienen como unos contenidos, ¿cierto? Pero llega uno al área de español y entonces no podemos salir de la fábula, no, hay que enseñar el cuentico aquí como un paquete predeterminado, ¿cierto? Pero no Como cuáles crea, son los contenidos de... hay quienes se salen y pueden desarrollar eso mismo que les está pidiendo el sistema. Ah, De hecho, total. las experiencias bellas que conocemos y muy importantes para nosotros en el programa han tenido que ver precisamente con eso, con que formamos en literatura, ¿cierto? Hacemos el trabajo y al mismo tiempo hacemos el trabajo que piden hacer estas cosas, pues como el orden administrativo, legal, en fin. Ajá, por supuesto. Ajá, sino que como uno escucha que literatura puede ser muchas cosas, ¿cierto? Entonces hay literatura médica, hay literatura artística, hay literatura no sé qué, literatura, entonces ve uno ahí el concepto de literatura, muchas cosas, ¿cierto? Y esto me lleva como a la discusión alrededor del concepto de Bildung o de cultura, que parece pues que el fenómeno de la formación desborda las paredes de la escuela y siempre lo ha hecho, no solo se forma en la escuela, Claro. una de las crisis actuales de la escuela es que es de esas instituciones que a ratos desafortunadamente vemos que forma poco, ¿cierto? O que está diciendo muy poco y que hay otros escenarios performativos que andan a la vanguardia, ¿cierto? Y que andan en otra cosa. Entonces, ese era como el asunto, ¿cierto? Podemos hablar de unos contenidos específicos o de una cosa específica cuando hablamos de literatura. Si el médico lee literatura médica, el músico lee literatura musical, si se me permite el concepto, el matemático lee literatura musical, literatura científica. Sí, era simplemente curiosear un poco y conocer las apreciaciones del profesor Leandro, aprovechando que le tengo aquí y que he escuchado también pues mucho sobre él. Muchas gracias No a usted por por su la... curiosidad. Ok, muy bien. Bueno, tenemos una última pregunta. Ah, bueno, alguien había levantado la mano, ya la bajó, o es que me parece. Por favor, me colaboran aquí los huéspedes que... Juliana. Juliana, adelante Juliana. Tendremos entonces la pregunta o el aporte de Juliana, tal vez uno más para proceder entonces a la segunda parte de este encuentro. Profe, no sé si se acuerde de mí. Yo soy egresada hace poquito, justamente porque vimos el seminario Si es en egresada el hace último. poquito, nunca aprendió la cámara. Exacto, eso. No, pero yo sé que usted sí se acuerda de mí, yo trabajaba Sí, con Laura claro. Pelda. Claro, Juliana, Bueno, te recuerdo. alzé la mano no para hacer una pregunta, sino para pues comentar algo de lo que el compañero estaba diciendo anteriormente. Mm, Este año pues yo me gradué, tuve la oportunidad de conseguir un trabajo en un colegio y afortunadamente el colegio me ha dado mucha libertad de planear mis clases. Entonces no es tanto pues si nosotros sí ponemos en práctica la literatura, porque gracias al último seminario que vimos contigo he puesto muchas cosas en práctica. Entonces he podido llevar la literatura a un grado un poquito más alto de lo que se permite por los estándares.
Entonces yo creo que la pregunta del compañero depende pues de la institución educativa y qué tanto la institución le da como al maestro esa, como esa facilidad o esa idoneidad para que uno pueda poner en práctica lo que sabe. Gracias al seminario de investigación en literatura, he puesto en práctica muchas cosas con mis estudiantes desde sexto hasta 11. No solo lo gramatical, no solo lo pragmático, sino que me han dado la libertad de poder poner sobre la mesa la literatura un poco más allá, no solo esas lecturas que son exigidas, esas lecturas que son como reglamentarias, sino que las hemos podido trascender un poco más y justamente por eso me interesó mucho el seminario y esta investigación, este seminario de investigación, para poder también comentar como mis experiencias, como esa primera experiencia que he tenido y poder comentar que sí es posible llevar la literatura a otro nivel. Depende cómo uno lo vea en la clase y depende también cómo el colegio le da a uno como esa libertad y ese potencial de nosotros poder como investigadores llevar esa literatura. Ha sido tanto que los estudiantes de sexto, que uno creería pues que son como los más reacios, me han hecho unos muy buenos trabajos también de investigación en literatura. Entonces no es tanto la pregunta si los maestros de literatura enseñamos literatura, sino depende también de la institución educativa. Juliana, muchas gracias. Qué bueno escucharte y saber pues como de tu experiencia también. Muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes por hacerme la invitación. Estoy demasiado interesada, de verdad que sí, porque tengo muchas cosas que aportar, tengo muchas experiencias y también pues necesito mucha experiencia de ustedes que yo sé que la tienen de sobra. Bueno, muy bien. ¿Habrá de pronto una pregunta final? Hay una pregunta de Santiago Rúa. ¿Qué relación se puede establecer entre el ejercicio de la praxis investigativa y las narrativas sociales que convergen en nuestros contextos a manera de reconfigurar de alguna manera las realidades sociales de los mismos? Mire, yo creo que en esta idea que tenemos de no prescribir la investigación, yo hablé de gusto, ¿cierto? O de intuición, pero detrás de ese gusto, de esa intuición también vienen muchas de las preocupaciones, de las inquietudes que atraviesan, digamos, existencialmente a los estudiantes que pasan por el seminario. Esas inquietudes están relacionadas, yo creo, en buena medida con lo que pasa en los territorios. Ha habido investigaciones muy interesadas en hacer investigación alrededor de la memoria, por ejemplo. Un trabajo que difundimos de hecho mucho por ahí es el de Juliana, que es una estudiante que elaboró un libro álbum, pero digamos la investigación no es el libro álbum, sino todo el ejercicio testimonial, ¿cierto? De recoger todos esos testimonios, de tratarlos, de depurar esa información, elaborarla de una manera, digamos, artística en un libro álbum. Entonces, fíjense que en principio eso no sería como el trabajo de investigación literaria. En una forma ortodoxa de asumirlo, pues le hubiéramos dicho no, eso no es posible. Pero en esta apertura que tenemos en nuestra noción de literatura y de aquello que puede ser estudiado en el marco de la investigación literaria, la memoria está, el testimonio está y la posibilidad de tratar esa, llamémosla pues fríamente como información y darle pues como ese tratamiento estético, también está dentro de nuestros dominios, ¿no? O de lo que creemos puede hacerse con la investigación literaria como creación también. Entonces, esos asuntos dependerán, ¿cierto?, de que opere una noción lo suficientemente amplia de la literatura en la que quepan no solamente los intereses y preocupaciones de los estudiantes, sino otras formas de entender el documento, como lo planteábamos con Silva, y de entender también lo que se hace con los hallazgos de esas investigaciones. Bueno, nuevamente gracias, Leandro, por tan valioso aporte. El propósito de estos seminarios de formación permanente, pues es precisamente ese. Nosotros en el taller de la palabra, que es un
un dispositivo de extensión del grupo de investigación, hablamos de la metodología de Cherezada, o sea, la metodología que deja con ganas, que no cierra la puerta, que la deja entreabierta para un relato que vendrá mañana, ¿cierto? Que se anuncia, que se promete que vendrá mañana. Y con ello pues también la Cherezada consigue pues no solamente salvar su vida, sino la de un pueblo entero. No es un asunto meramente individual, sino también social. Bueno, muchísimas gracias a las personas también que hicieron sus aportes y sus preguntas. Como les dije, esto es solo una antesala, un preámbulo de lo que serán estos seminarios de formación y pues también todo el proceso formativo del semillero de investigación. En concreto, la línea que orienta el profesor Diego Leandro es enseñanza de la lengua y enseñanza de la literatura.